Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Estoy grabando la clase, he empezado a grabar la clase. Esperemos a que se vayan integrando los demás estudiantes, ¿no? Creo que, bueno, no hay exposiciones de parte de ustedes. Tengo un material ya para terminar lo que tiene que ver con toxicología y lo que es el proceso ACME. Creo que en eso nos quedamos la vez anterior, ¿no? Buenos días, ingeniero, listo. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo están? Ojalá que no tenga problemas el día de hoy porque el internet está totalmente terrible, está pésimo. Gobierno nuevo, ya se imaginan ustedes cómo está esta situación, súper que difícil. Bueno, vamos haciendo una especie de retroalimentación de lo que vimos la vez anterior. Habíamos hablado sobre lo que es el proceso ACME, que eran unas siglas que significaba absorción, más distribución, más metabolismo, más eliminación, ¿no? Y esto hacía referencia a la forma como los tóxicos ingresan a nuestro organismo, ¿no? Ya habíamos dicho que pues hay 4 vías de ingreso, que era por vía digestiva, cuando nosotros, por ejemplo, comemos algún tipo de alimentos, agua, tomamos agua, bebemos alguna sustancia líquida, y esa sustancia ha estado contaminada, ¿no? O ese alimento ha estado contaminado, ha estado expuesto a esa sustancia tóxica. Entonces, esa es una forma de ingreso de la sustancia tóxica a nuestro organismo, ¿no? La otra forma de ingreso es a través de la vía respiratoria, que por lo general es la más frecuente, ¿no? La vía respiratoria es la más frecuente porque en la mayoría de las empresas pues se trabajan con material gaseoso, con material que está en vapor o en humo. Entonces, por ahí es no sé, no tengo una estadística, pero me atrevería a decir que tal vez será en un 60-70%, que es lo más probable que ingresen las sustancias tóxicas a nuestro organismo por las vías respiratorias. La otra forma es a través de la piel. Cuando nos cae la sustancia líquida, gaseosa, tiene contacto con nuestra piel, entra por los poros, ¿no? Entra por los poros. Y la otra, como decía más, es la forma parenteral, ¿no? Que también entra por cuando tenemos alguna herida abierta, entonces por ahí entra mucho más rápido a la sangre. Esa es la forma de la absorción de estos productos tóxicos, ¿no? Creo que hayamos visto eso ahí. Habíamos también, por ejemplo, habíamos visto esta imagen en donde pues ingresa, ¿sí? Ingresa y de ahí pues el hígado, que es uno de los filtros o de los órganos que se encarga pues de hacer la metabolización de los alimentos, de todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, y él hace la metabolización, ¿no? Entonces lo que necesita lo coge y lo distribuye por medio de la sangre. Y el resto pues que ya no sirve lo elimina por las excretas, ¿no? Eh, lo que tiene que ver por los desechos, ¿no? Por las heces fecales. Hay otro órgano que también, por ejemplo, que son los riñones, que también es un tipo de filtro, pero ese cambio de filtro es la sangre. Y también por medio hay una expulsión por la orina, ¿no? Esa era más o menos una idea de cómo ingresa el medicamento. Ya me hablaba un poquito de la farmacocinética, que era una ciencia que se dedicaba un poquito al estudio de los medicamentos, ¿no? Que también los medicamentos son sustancias, se puede decir sustancias químicas, muchos de ellos, y entonces ellos estudian cómo es el proceso de esa metabolización de esos productos pues en nuestro organismo, los efectos
que ocasionan. Y también las dosis, un poquito de dosis y efecto, ya veremos más adelante. Habíamos visto ya esto de aquí. Creo que también habíamos indicado, aquí por ejemplo ya lo que tiene que ver con absorción vía inhalatoria, habíamos dicho que ingresa por los gases vapores o material particulado, habíamos hablado acerca del polvo, el cemento, en el acerrín, por ejemplo en las áreas donde hay minas, también canteras, ahí hay una gran cantidad de minerales que a lo que los están transformando en piedra chispa, están haciendo alguna transformación de material, pues todo ese material particulado está en suspensión en el aire y ingresa por las vías respiratorias, ¿no? Habíamos, como se ha mencionado, también una imagen en donde veíamos la cantidad de sustancia particular que se sabe quedar en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando habíamos nosotros encontrado sustancias particulares entre 15 a 10 milimicras, se encuentra por lo general en la parte superior donde recién comienza a ingresar, ¿no? En la parte alveolar se llama esto. Todo esto de aquí es el sistema alveolar, ¿no? En donde ingresa, va por la faringe, la laringe, hasta llegar a los pulmones, ¿no? Pero las sustancias un poquito más grandecitas, como le indicaba, de 15 a 10 milimicras, se quedan en la parte de la nariz, por aquí en esta parte de las fosas nasales, ¿sí? Por la boca, por ahí se saben quedar, ¿no? Y ya sustancias que son de 10 a 5 milimicras, entonces ya están en la parte de la laringe, en la parte de la faringe, en este sector de aquí, ¿no? Y ya la más pequeña, lo que ya tiene que ver como que se llama de 5 para abajo, ya directamente se entra a los pulmones, que ahí es donde va a ocasionar el daño mucho más letal, ¿no? Creo que habíamos visto hasta ahí. Creo que seríamos, bueno, absorción térmica, creo que también hay un poquito, habíamos tratado de las personas que tratan por lo general con sustancias líquidas. Líquidas, por ejemplo, hay muchos mecánicos, muchas personas que trabajan con desengrasantes, a veces las personas cuando tienen algún tipo de aceite, como que se llama en las manos, se lavan las manos con gasolina, diésel, y ellos no saben que por la piel pueden ingresarse cierto material particulado, puede ingresar por los poros, y ahí va a tener como que se llama algún tipo de problemas a futuro, ¿no? Yo me acuerdo hace años, tenía un vecino que él decía que la gasolina era buenísima para matar las amebas, para matar las solitarias, y él en ciertos momentos de su vida, él se tomaba ciertas copitas de gasolina, se tomaba porque decía que eso era el mejor remedio para matar las amebas y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la ignorancia es bastante atrevida. Habíamos indicado porque cuando estas sustancias tóxicas ingresan vía dérmica, cuando hay una especie de barrera que se conoce como material liposo, ¿no? Que viene a ser como la grasa. Entonces, cuando hay una gran cantidad de material liposo, ahí es como que, bueno, demora un poquito, pero hay ciertas sustancias tóxicas que en estos materiales liposos, en la grasa, como que se mezclan muy rápidamente y pueden llegar hasta los vasos sanguíneos, que ahí es donde se va a comenzar a circular, ¿no? ¿Qué más habíamos visto? Bueno, habíamos aquí unos ejemplos, ¿sí? En la piel, cómo la piel se deteriora, porque este material tóxico que ingresa automáticamente comienza a hacer laceraciones. Hay cierto material tóxico que es un poquito irritante, un poquito, una otra palabra es irritante y es corrosivo, sí, esa es la otra palabra, corrosivo, ¿no? Entonces, miren cómo se van dañando las manos, ¿no? Y las personas dicen, no, dice, pero bueno, ya es normal eso de ahí, el tanto uso, pero esa es una de las situaciones que la percepción del riesgo, ¿no? Yo siempre a veces le digo, si nosotros tuviéramos una percepción del riesgo un poquito más elevada, nos daríamos, ¿cómo se llama? Nos daríamos cuenta de las cosas que nos pueden hacer daño y tomáramos las medidas preventivas.
Otra de las cosas que también afecta bastante, que tal vez no sé si ustedes se han dado cuenta, es la parte cultural. Por eso se habla mucho en lo que tiene que ver con factores de riesgo psicosociales, se habla mucho de la parte cultural, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que eh, por su parte cultural, por ser hombre, entonces ellos dicen que el hombre es fuerte, que el hombre resiste lo que sea, que un hombre que medio por ahí algo le hace daño, entonces ya no es hombre. Entonces a veces el hombre como por evitar de que en ese medio donde lo pueden discriminar, donde le pueden hacer algún tipo de movie, él viene y acepta y tolera, ¿no? Y eso creo que nos ha pasado a casi todos cuando vamos desarrollando nuestra personalidad. Por no salir de ese círculo social donde nosotros estamos integrados, amigos, familia, conocidos, compañeros de trabajo. Entonces, a veces uno, cuando no tiene su personalidad definida, uno a veces se deja manipular, ¿no? Y uno accede a los que las personas que están a nuestro alrededor nos dicen, ¿no? Por ejemplo, si no tomamos alcohol, que somos mujeres, que somos niños, que ya huele a hombre, que ya compórtate como un hombre. Entonces nosotros por no quedar mal ante ellos, venimos y aceptamos. Y ahí es donde nosotros, como se llama, caemos, ¿no? En especial, por ejemplo, ahorita cuando está en el consumo de las drogas, muchos de ellos es así. El chico, por ejemplo, cuando siente curiosidad de ciertas cosas que los grandes hacen, fumar cigarrillo, tomar alcohol, tener sexo, bueno, ese tipo de cosas, y ahí es donde vienen los mayores y nos como que nos lavan el cerebro, como que inciden, influyen, y nos hacen hacer cosas que nosotros no estamos preparados, ¿no? Eso es cuando uno tiene la personalidad definida, pero cuando uno tiene la personalidad definida, uno sabe qué es lo que quiere, y uno dice no, o sea, uno aprende a decir no. Porque conoce también cómo se llama, qué es lo que uno quiere, ¿no? Eso es un poco la parte cultural, la parte cultural. Por ejemplo, lo que les decía este señor pues tomaba gasolina y a los hijos también les daba gasolina, porque él decía que la gasolina mataba a las amebas y eso pues, solamente los hombres resisten eso, ¿no? Bueno, y otras cosas más. En cuestiones de peso, también hay personas a veces que en el campo, por lo general, comienzan a hacer cargar pesos a niños desde muy pequeños. Entonces, ahí tenemos problemas, por ejemplo, de niños con hernias, hernias umbilicales, tenemos niños, por ejemplo, que se dedican a fumigar y tenemos envenenamientos. Hay diferentes situaciones por el punto de vista cultural, ¿no? Se maneja esto de parte de la cultura. ¿Alguien cree, me parece que quería comentar algo? No, ¿Nadie? Yo, ingeniero, una duda Sí. del señor de que tomaba gasolina. Nunca se envenenaba o tuvo un problema ahí a futuro. Bueno, él tuvo diabetes. No sé si eso afectó su organismo, ¿no? Porque este señor pues también era muy alcohólico. Tomaba bastante alcohol. Él solamente tú le dabas nomás creo que 2, 3 vasitos y ya estaba ese señor borrachito. Aparte de eso, este señor se dedicaba a hacer trabajos un poquito, ¿cómo les diría? Trabajos que necesitaban pues una gran cantidad de prevenciones. Por ejemplo, él limpiaba estos pozos sépticos, él trabajaba cortando montes, él trabajaba en el lodo, cosas así. Y él siempre trabajaba sin camisa, sin zapatos. No sé si muchas de esas cosas afectaron, pero él tuvo una diabetes y él tiene como unos 2 años, creo que falleció el señor, ya así, falleció como unos 66 años más o menos, por ahí falleció. No se sabe si la gasolina había que haberse hecho un examen de sangre para ver la cantidad de plomo, hidrocarburos, tolueno, sileno, ese tipo de sustancias que tiene por lo general como que se llaman los hidrocarburos, ¿no? Pero me imagino que sí algo tal vez ha de haber incidido, ¿no? La cuestión esta de la gasolina. Bueno, continuamos. En cambio de un señor que en cambio él se tomaba copas de cloro.
porque ¿De así mismo él cloro? decía, sí, de cloro, porque él Ya. decía que aquello le ayudaba a limpiar todo el sistema y cuestiones así. El señor tuvo, por decirlo así, esa manía, esa rutina durante unos 10 años. Yo me enteré que el señor había fallecido ya, que creo que tenía como 5 años de haber fallecido, pero él se le había perforado todos los intestinos. Bueno, están las consecuencias, ¿no? Están las consecuencias de estas cosas. Bueno, continuamos. Vamos a continuar. Ya hemos visto cómo se llama la absorción. Hemos visto por las 4 vías, ¿no? La absorción vía digestiva, vía respiratoria, vía dérmica y vía, bueno, parenteral, pues no hemos visto aquí, pero a través de las heridas, por ahí como que se llama, entra mucho más rápido, porque ya ahí no tiene la barrera de la piel, no tiene la barrera de la grasa, sino que directamente ya se mezcla con con los vasos sanguíneos, pues y ahí entra por el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces aquí vemos un poquito lo que es la distribución. Cuando ya las sustancias tóxicas ha ingresado a nuestro organismo. Sí, Rory, dígame. Ay, como que se me salió eso ahí. Siga nomás, disculpe. Ya. Entonces, cuando la sustancia tóxica llega a nuestro organismo, ya ingresó a nuestro organismo, ¿no? Ya después de que se ha hecho la metabolización, como se llama, del producto, bueno, viene la distribución, ¿no? ¿A dónde se va, como se llama esto, estas sustancias tóxicas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, ingresan vía digestiva, automáticamente se dirige hacia lo que es el hígado. Hacia allá se dirige la sustancia, ¿no? En lo que es entra por los intestinos y el hígado es el encargado de realizar este proceso de metabolización. Todas las sustancias que ingresan vía oral, el hígado pues se encarga pues de transformar esas, si le queremos decir, esas materias primas, ese material que nos va a producir en nosotros algún tipo de energía. ¿Por qué digo eso? Porque eh, cuando nosotros realizamos un trabajo en física, el trabajo se lo puede realizar cuando hay energía. Si no hay energía, no se puede, como que se llama, realizar un trabajo. Y tal es el caso que la fórmula de trabajo es energía sobre lo que tiene que ver con distancia, con movimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, no sé, algún tipo de alimento sólido, líquido, ¿sí? El hígado se encarga de sacar las vitaminas, los minerales, las proteínas, todo lo que necesitan los demás órganos. Y como ustedes saben, los órganos están conformados por células, ¿no? Millones, trillones, cuatrillones de células. Entonces, esas células son las que, la unión de todas ellas hacen que los órganos funcionen. Entonces, a través de la sangre se distribuye toda esta sustancia en las células. Son las células las que llevan, dentro de ellas, pues llevan pues las vitaminas, los minerales, las proteínas, el oxígeno, todo este tipo de cosas que nuestro cuerpo requiere, ¿no? Entonces, una de las principales, de los principales tóxicos se acumula en el hígado. Hay otros tóxicos que en cambio se saben acumular en los pulmones cuando esos ingresan vía aérea, ¿no? Por el sistema alveolar, ¿no? Cuando entra por ahí, entra como que se llama los pulmones y se acumula como que se llama ahí en el pulmón. Ahí veíamos el problema de las personas que han sufrido, por ejemplo, cáncer al pulmón por fumar cigarrillo, por fumar tabaco. Hubiera sido interesante haber mostrado tal vez algún pulmón hecho pedazos aquí, como que se llama renegrido, un pulmón que es totalmente negro, porque este alquitrán que está en el cigarrillo pues va tapando, con el pasar de los tiempos va tapando todas estos pequeños filtros, como que se llama, que tiene el pulmón, ¿sí? Por donde circula el aire, y pues ahí se encarga pues el pulmón de obtener el oxígeno y enviar ese oxígeno pues a la sangre, ¿no? A la sangre, de ahí a la célula, y ellos se encargan de distribuir a todo el cuerpo. Entonces, hay también sustancias tóxicas que se van a acumular en el pulmón. Hay otras que se acumulan en el cerebro, después de que ya el hígado ha hecho su trabajo de sacar todos
todas estas sustancias y las manda por la sangre. Entonces hay material que llega también al cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, he escuchado mucho el plomo, es uno de los materiales, como se llama, que va al sistema nervioso central, es todo lo que tiene que ver con las funciones del cerebro. Hayamos visto, por ejemplo, los hidrocarburos, también es los hidrocarburos, todos los que son hidrocarburos, por lo general, la acumulación, ellos están en la parte del sistema nervioso central, que eso lo maneja pues el cerebro, ¿no? Y hay otras sustancias porque también se acumulan, como se llama, en el riñón. Hay otras que están en el vaso, aquí no está, pero pulmón, hígado, cerebro, riñón, vaso, ahí se saben cómo se llama acumular las sustancias tóxicas. Hay otros que también se acumulan, por ejemplo, en lo que es el sistema óseo, en los huesos. También ahí se saben acumular algunas sustancias, y después vienen los problemas de cáncer a los huesos, la descalcificación, no sé cómo se llama esta enfermedad, no sé si es psoriasis, que los huesos se dañan, aunque eso dicen que es por la falta de calcio, pero a veces cuando uno tiene deficiencia de cierta sustancia que es necesaria para el cuerpo, a veces hay incidencia de las sustancias tóxicas, ¿no? Por ejemplo, le cuento un hecho de vida que fue real. Mi señor padre, que ya tiene como 2 años de que falleció, él muchos años atrás, él tuvo una enfermedad que le cayó en la piel. Entonces, los médicos, para poderle contrarrestar esa enfermedad, le mandaban un medicamento, pues que es un medicamento químico, ¿no? Y hay tóxicos que van ahí. Y este medicamento, pues, el tomarlo, él lo tomaba según como los médicos les indicaban, pero por lo general los productos, estos químicos, a la larga tienen efectos colaterales, ¿no? Se acumulan en diferentes partes del cuerpo y ahí comienzan a tener daño colateral, a que parte de nuestro organismo se altere, porque son sustancias extrañas que ingresan a nuestro organismo, ¿no? Entonces, él con el pasar del tiempo, él me parece que le afectó lo que es el sistema que ayudaba a la producción de glóbulos rojos. Entonces, él comenzó a tener una deficiencia de glóbulos rojos y comenzó a tener una anemia muy complicada, ¿no? Aparte de eso, también creo que alteró un poco el sistema cardiovascular y él comenzó a tener problemas de presión. Entonces, problemas de hipertensión. Y esto se acumuló, la hipertensión, el medicamento que dañaba los glóbulos rojos, le ocasionó una anemia muy severa, ¿no? Que me acuerdo que en cierta ocasión nosotros tuvimos que ponerle como 5 o 6 pintas de sangre porque estaba súper quemado. Pero ya eso, cuando se le puso las pintas de sangre, ya el daño estaba hecho. Porque cuando uno tiene anemia, en especial anemias agudas, eso daña el riñón, ¿sí? Porque el riñón es el que se encarga de filtrar la sangre, ¿sí? Tanto como por el hígado como por el riñón, entran como que se llama sangre, ¿no? Entonces filtran ellos. Son filtros que se encargan de recoger toda la suciedad y después las eliminan. Entonces el riñón comenzó a fallarle, y el riñón es uno de los órganos que no se regenera, ¿sí? Entonces el riñón comenzó como a secársele, los 2 riñones comenzaron como a secársele, hacía secar hasta que ya lastimosamente ya no le funcionaba, sí, ya no le funcionó, y ya después tuvieron que hacerle hemodiálisis, ¿no? Tuvieron que hacerle hemodiálisis, estuvo como cerca de 3 años haciéndose hemodiálisis, pero eso es como ¿cómo les diría? Esto de las cuestiones estas ¿cómo se llama esta enfermedad? Insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal tiene como por etapas, ¿no? Cuando el riñón se va, por ejemplo, se va afectando y se va deteriorando, entonces ahí le va uno teniendo las etapas. Entonces, cuando ya los 2 riñones de él ya no le valían, necesitaba ya de la máquina, entonces ya él estaba en la última etapa, que es hasta ahí donde ya llega, ¿no? Y ya no soportó más, no llegó más, y las personas se saben morir con paros cardíacos cuando se le están dando, como que se llama la hemodiálisis, ¿no? Pero ya se le deterioró todo el cuerpo y bueno, falleció, lastimosamente falleció. Mi señora madre, ella en cambio falleció con problemas de cirrosis al hígado. Y este problema de cirrosis al hígado fue también una de las causas, según los médicos decían, por el consumo excesivo de medicamentos. Y a veces uno consume los medicamentos de una forma inapropiada.
Por ejemplo, cuando usted va del médico, el médico a usted le manda un tratamiento y el médico le dice, bueno, tómese estas pastillas durante 20 días, o tómese esto de aquí durante 15 días, o esto de aquí durante un mes. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando ya nos comenzamos a sentir más o menos bien, paramos, ya no tomamos medicamentos porque nos molesta tomar medicamentos, ¿no? Y no completamos el tratamiento, ¿no? Nos tomamos 10 pastillas de las 30 y ya con las 10 nos sentimos bien. Y uno dice, ah, no, ya estoy bien, ya para qué voy a seguir tomando. Y ahí quedan los medicamentos. Entonces, eso es un error terrible que el ser humano comete. Si el doctor te dice, tómate las 30, tómate las 30. Así ya te sientas bien, así ya tú no tengas síguela tomando porque en tu interior el medicamento sigue actuando, ¿no? Sigue actuando hasta eliminar totalmente tu problema. Si uno no se lo toma totalmente, entonces, ¿qué es lo que está ocasionando? Resistencia después a ese medicamento. Son enfermedades mal curadas y eso después te va a traer como consecuencias, pues, aparte del daño colateral que a los años sale, pero te va a traer consecuencias un poquito peor, ¿no? Entonces, eso de ahí le pasó a mi señora madre, mi mamá cuando tenía, como que se llama, un problema le dolía la barriga, se le hinchaba el estómago, era fanática de las esenciales, de las Alka-Seltzer y de las, Salandro, el Alka-Seltzer, eso ella tomaba, ¿no? Se tomaba 2, 3, se sentía mejor y listo. Entonces, no seguía los tratamientos, se automedicaba y también un poco el problema de la cirrosis sale por el hígado graso, también el exceso de grasas saturadas, sobresaturadas, eso también como que se llama ocasiona problemas en el hígado, ¿no? Bueno, al final ella tuvo su problema de cirrosis y es terrible, son dos enfermedades que realmente fueron muy terribles, ¿no? Bueno, entonces, aquí podemos ver nosotros, por ejemplo, unos casos a veces con los medicamentos. Los medicamentos también, como son sustancias químicas, es tóxico, puede ocasionar algún tipo de daño a nuestro organismo, ¿no? Pero hay otras sustancias que no son medicamentos, sino que ya son directamente contaminantes tan fuertes que si ingresan a nuestro organismo, pues el resultado, la consecuencia va a ser mucho más rápida, ¿no? Creo que ya habíamos visto la vez anterior acerca de la intoxicación y de lo que tiene que ver con intoxicación aguda e intoxicación crónica, ¿no? Una intoxicación aguda es cuando uno, por ejemplo, recibe una gran cantidad de sustancia tóxica y en el momento o dentro de muy poco tiempo comienzan a aparecer las consecuencias, ¿no? Y la intoxicación crónica es esa intoxicación cuando uno pues está recibiendo pequeñas dosis, hasta que se acumula bastante en nuestro organismo y ya hay ciertas, a veces el organismo como que se necesita como que se llama un poco de ese ingrediente, ¿no? Entonces se acumula y se convierten en cáncer. Ya ahí sí ya no hay solución para eso, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos tener, por ejemplo, aquí acerca de lo que es la distribución? Dice las sustancias, a ver, Génesis Ortega, ayúdeme con la lectura para no aburrirles tanto con mi A ver, voz. las sustancias se distribuyen de forma homogénea o bien de forma selectiva, ya que pueden existir tejidos con afinidad distinta por el tóxico. Los tóxicos pueden acumularse en los tejidos por los que tengan mayor afinidad, que pueden o no coincidir con el lugar donde ejercen su acción tóxica. ¿Qué importancia tiene la acumulación de tóxico? La acumulación es capaz de prolongar los efectos del tóxico tras cesar la exposición debido a la liberación progresiva del producto acumulado, ya que el tóxico acumulado está en equilibrio con el tóxico del plasma y se va liberando a medida que se metaboliza o se excreta. Listo, a ver, Génesis, vamos a ver si de lo que leíste entendiste, ¿no? Porque una de las cosas interesantes de la lectura es que uno entienda lo que está leyendo, porque si no uno lee por leer a veces, ¿no? Según tu criterio, Génesis, ¿qué entiendes tú como forma homogénea? ¿Qué será para ti? Porque dice, las sustancias se distribuyen de forma homogénea. Que no se puede ver homogéneo. No. A ver, ¿quién por ahí sabe lo que es en forma homogénea? Nada. Eso nos Lo dieron. homogéneo, disculpe, ingeniero, lo homogéneo no es ¿cómo que se llama? Lo que
Lo que no se puede dividir. Homogénea, Las ¿no? heterogéneas sí se ven. Formas iguales. Sí, por ahí va la cuestión, ¿no? En cantidades parejas, iguales, ¿no? Sí, eso es en forma homogénea, ¿no? O sea, la sustancia se distribuye así como ingresó, se va distribuyendo de igual manera, de igual forma en todos los órganos que van a ser afectados, ¿no? De igual intensidad. Aunque también dice que o bien de forma selectiva, o sea, pueden ser de las dos formas, ¿no? Forma homogénea o también en forma selectiva. O sea, la cantidad de sustancia que ingresa se distribuye en todos los órganos en las mismas cantidades, o hay ciertos órganos que como que son más afín, son más afín a cierta sustancia y se acumulan esa sustancia tóxica en ellos una mayor cantidad. Por ejemplo, en el cerebro, en lo que es el sistema nervioso central, por lo general se acumulan ahí sustancias tóxicas que son provenientes de los hidrocarburos. ¿Sí? En el sistema nervioso central tú encuentras eso. Creo que vimos la clase anterior en lo que vimos sobre toxicidad, sobre toxicología. Si vimos, por ejemplo, de los hidrocarburos que ingresaban a nuestro organismo y ahí se decían cuáles eran los órganos que más se afectaban, ¿no? Entonces, a veces hay unos órganos que se afectan mucho más que otros, como que la sustancia química, por ejemplo, en ciertos órganos como que no es compatible, sino que va a otras áreas en donde sí es afín. Hay ciertas sustancias tóxicas que se acumulan en los huesos y ocasionan daños en los huesos. Hay otros que se acumulan una mayor cantidad en el sistema nervioso central y afecta el sistema nervioso central. Hay otros que afectan más el hígado, hay otros que afectan el vaso, hay otros que afectan los riñones, hay otros que afectan los músculos, los tejidos, ¿sí? Hay otros que afectan la sangre, ¿sí? Afecta la sangre, daña, ¿cómo que se llama la sangre? Entonces, bueno, por eso que se habla de una forma selectiva. Entonces, las sustancias se distribuyen tanto en forma pareja, en todo como que se llama, los órganos del cuerpo, o otros son tan selectivos que solamente van a cierta área de nuestro organismo. Al corazón también hay algunos que se acumulan en el corazón y nos afectan mucho más. Otros en el pulmón. ¿Sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con cuestiones de material particulado, pues eso se queda en el pulmón, se queda ahí, se acumula en el pulmón. No sé si me captaron más o menos un poco cómo es la cuestión esta de la distribución, ¿no? Forma homogénea, en forma pareja en todos lados, y en forma selectiva es que va a, si podemos decir, atacar o acumular cierto órgano en especial, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más nos decía Génesis? Creo que decía, ¿no? Los tóxicos pueden acumularse en los tejidos, por los que tengan mayor afinidad, que pueden o no coincidir con el lugar donde ejercen su acción tóxica, ¿no? Hay ciertos tejidos, o sea, dentro de los órganos, por ejemplo, el pulmón, el riñón, el hígado. Perdón, un momento, déjenme cerrar la ventana que van a hacer bulla. Listo, estudiantes, mil disculpas. Hubiera pausado un poquito Están construyendo una losa al frente de mi casa. Bueno, todavía se escucha la bulla, están las ventanas cerradas, pero... Listo, entonces, bueno, dice la acumulación es capaz de prolongar los efectos del tóxico tras cesar la exposición, debido a la liberación progresiva del producto acumulado, ya que el tóxico acumulado está en equilibrio con el tóxico del plasma y se va liberando a medida que se metaboliza o se excreta, ¿no? Entonces habla de que se puede el tóxico pues estar, eso sería por ejemplo en las intoxicaciones crónicas, ¿no? El tóxico, como que se llama, como que se interrelaciona y se queda ahí, no hay ningún tipo de consecuencia, pero se va acumulando hasta que después se vaya distribuyendo poco a poco por el plasma. El plasma, si ustedes
Si ustedes sabrán, el plasma lo encontramos en la sangre nosotros, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere. En la sangre se distribuye ahí, o sea, se acumula en la sangre y de ahí se va distribuyendo para todos lados, ¿no? Bueno, estos son temas un poquito ya médicos, pero bueno. A ver, José Daniel, ayúdame con la lectura. Listo, ingeniero. Bueno, aquí nos dice, esta acumulación puede aumentar el tiempo de permanencia del tóxico en el organismo. El tiempo de permanencia viene dado por su vida media biológica, que es el tiempo necesario para que la concentración del tóxico se reduzca a la mitad. El proceso de eliminación puede ser mediante metabolización o excreción. Para algunas sustancias, su vida media biológica puede ser puede ser grande, incluso de años, como en el caso de los plaguicidas, clorados y el Y el cadmio. Y el cadmio, ¿no? Entonces, sí, aquí nos dice, por ejemplo, que estos productos cuando se están acumulando, ¿sí? Ya después de que ya tienen un tiempo de acumulación, ahí comienzan ellos a presentar las consecuencias, ¿no? Con lo que les indicaba, las intoxicaciones crónicas. Y a veces uno ni siquiera, ¿cómo les diría? No siente, no presiente, bueno, presentir no, sino que no siente, ¿sí? Sino que ya después, cuando la cosa es irreversible, ahí es que ya uno comienza a sentir las consecuencias ya bien fuertes o a través de algún tipo de examen que nos haga, y ahí descubrimos que hay cierta sustancia tóxica que se ha acumulado o se está acumulando. Por ejemplo, nuestro cuerpo es tan sabio que hay sustancias que dice, como indicaba aquí Daniel, ¿no? A través de la metabolización o a través de la excreción son expulsadas, como que se llama, en nuestro organismo, ¿no? Y por lo general esa es una de las partes que hace nuestro organismo. Hay cosas que nosotros no necesitamos y lo que no necesitamos lo cogemos y lo botamos, ¿no? Entonces nuestro cuerpo también hace lo mismo. Lo que no necesita lo coge y lo elimina. O en uno de sus casos lo acumula. Por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, consume proteínas, que es, las proteínas están en los almidones, ¿no? En el fideo, en el arroz, en la papa, en la yuca, en todo lo que son almidones, ahí están como que se llaman a ver, no estoy equivocado, serían los carbohidratos, creo que son esos ahí. Parece que son los carbohidratos, porque las proteínas creo que están en las carnes. Sí, me parece que son sí. carbohidratos. Sí, los carbohidratos, estoy errado. Entonces, los carbohidratos, nuestro cuerpo, el carbohidrato por lo general viene a ser como esa gasolina del carro, ¿no? El carbohidrato nos ayuda a tener energía, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, comemos arroz, cuando nosotros comemos, por ejemplo, ese tipo de sustancias, como que nos da, nos da la fuerza, la energía para hacer los trabajos. Pero el cuerpo necesita ciertas cantidades, ¿no? Pero nosotros a veces abusamos. A veces, por ejemplo, nosotros comemos más carbohidratos de lo que el cuerpo necesita. Y cuando nosotros comemos más carbohidratos del cuerpo que el cuerpo necesita, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El exceso lo coge y lo hace lípido, lo hace grasa, y lo acumula en las grasas, ¿no? Entonces, ahí ese exceso de carbohidratos se convierte pues en lo que es colesterol. Se convierte en colesterol, se convierte en grasa, ¿ya? Y ahí comenzamos nosotros a engordar, ¿no? Ese es el problema de que nosotros comenzamos a engordarnos. No solamente como se llama, nosotros nos engordamos porque comemos muchas grasas, sino que también nos engordamos porque comemos nosotros muchos carbohidratos que están en el arroz, que están en la yuca, que están en el verde, ¿no? Y en especial, si nosotros, por ejemplo, no somos personas muy activas, no somos personas que realizamos trabajos, que sudamos, que quemamos una gran cantidad de energía, si somos sedentarios, entonces ahí es que se acumula, todo eso se acumula en nuestro cuerpo y nos engordamos. Por eso que ahora con el problema de la pandemia, como la gente está en la casa encerrada, come y duerme, no hace ejercicio, no sale como que se llama a quemar grasa y por eso se va engordando, ¿no? Entonces, así sucede con los tóxicos. Entonces, cuando los tóxicos ingresan en nuestro organismo, mediante la metabolización, hay ciertas sustancias, pues bueno, que son eliminadas, son rechazadas, pero como hay una gran cantidad, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como cuando usted, como que se llama, se me ocurre, usted está organizando
está organizando un baile, se me ocurre estar haciendo un baile, usted tiene una cola de gente ahí, pero llega un momento en que esa cola se convirtió en 3, 4, 5, 6, 7, 8, y entonces la gente, usted no puede estar, no puede estar viendo 5, 6, 7, 7 colas, habrán unos que se les meterán. Sí, se les van a meter y usted ni cuenta se va a dar, ¿no? Y llegará un momento que dice, ah, bueno, entren ahí todo el mundo, ¿no? Entonces, así sabe cómo que sucede con los productos tóxicos, se acumulan en ciertos lugares, el cuerpo ya no puede, como que se llama, eliminarlo, él elimina hasta donde él puede, y si no puede, pues automáticamente ya entran y se acumulan en ciertos lugares. Por lo general, el hígado, el riñón hacen este tipo de trabajo, ¿no? La metabolización. Bueno, el hígado es en especial la metabolización, ¿no? El riñón también es un tipo de filtro que es como un sedazo, como ustedes tienen un sedazo en la cocina y ustedes están ahí filtrando una sustancia líquida que también tiene material particulado y solamente por el sedazo pues pasa nada más la sustancia líquida y la sustancia un poquito ya más particulada, más gruesita se va quedando, ¿no? Y eso que ya se va quedando pues nosotros le decimos, por ejemplo, gabazo, le decimos, ¿no? Un gabazo y lo botamos porque no nos sirve. Nosotros queremos nada más la parte líquida. El riñón y el hígado hacen también esa parte de filtrar, como que se llama la sangre. El hígado, aparte de filtrar, también hace el sistema de la metabolización, porque en el hígado se producen ciertas enzimas, que esas enzimas son las que realizan el problema de transformar los productos, los alimentos, en las sustancias que el cuerpo necesita, ¿no? Bueno, es un poco un tema médico, no sé si la doctora, cómo se llama, en alguna materia que le esté dando, ustedes le podrían tal vez hacer ese tipo de preguntas, porque ellos manejan más esa parte de todo el sistema funcional del cuerpo, ¿no? Aquí, por ejemplo, decía que en algunas sustancias su vida media biológica puede ser grande, ¿no? O sea, pueden ser en cantidades bastante grandes y como en el caso de los plaguicidas clorados y el cadmio. Los plaguicidas clorados son todos estos plaguicidas, por ejemplo, que se utilizan en la parte agrícola, ¿no? Como por ejemplo el glifosato, el amina, el gramoxone, todos estos tipos de materiales que se utilizan en las cuestiones de insecticidas, plaguicidas, fungicidas, pues son materiales clorados, ¿no? Y el cadmio, porque es un mineral como que se llama radioactivo. El cadmio se lo utiliza por lo general en las pilas, ¿no? En las pilas, en las baterías está aquí como ustedes ven aquí, o también hay ciertas pilas en los celulares que utilizan mucho el cadmio, ¿no? ¿Alguien quiere contar algo? ¿O preguntar algo? No lo he escuchado a Jonathan, no lo he escuchado a Zambrano, no lo he escuchado a Andrea. Aquí estoy, ingeniero, pero solo estoy escuchando. Ah, ya. Listo, bueno, seguimos entonces, ¿no? A ver, bueno, aquí por ejemplo ustedes pueden ver una figurita. A ver, Andrea, ayúdame con la lectura, Andrea. Listo. La capacidad de acumulación no es ilimitada. De acuerdo a esta capacidad, los tóxicos se clasifican en acumulativos. Tienen una velocidad de eliminación despreciable o nula. Puede acumularse en un órgano interno, pesticidas en el tejido adiposo, o en un órgano externo, sílice en los pulmones. Sílice en los pulmones. No acumulativo, su velocidad de eliminación es alta. Ejemplo, algunos disolventes. Parcialmente acumulativos, se eliminan lentamente. Ejemplo, algunos metales. Ya, entonces, bueno, dentro de la acumulación, dentro de la distribución de estas sustancias tóxicas, ya nos indicó ahorita Andrea, pues existen tres formas, ¿no? Acumulativos, no acumulativos y parcialmente acumulativos, ¿no? Los acumulativos, pues, son estas sustancias tóxicas que no salen tan fácilmente, que se acumulan en algún órgano, en algún tejido, y ahí se van acumulando, pues, y la parte que se excreta, que se bota, es muy poca, es muy mínima, ¿no? Los no acumulativos, pues en cambio, indican que son sustancias que ingresan y por ahí mismo, como que se llama, van saliendo, ¿no? El cuerpo los logra
logra eliminar. Y parcialmente acumulativos son algunos que no salen en totalidad. Se me ocurre, entraron 50 partes por millón y solamente nomás salieron 30 partes por millón y las otras 20 partes por millón se quedó acumulada en algún lado, ¿no? Eso es lo que indica. Y aquí, por ejemplo, aquí están indicando una figurita en donde pues se acumulan en cierta parte, ¿no? Que no se ve muy bien esta figurita. A ver, comprendido un poco lo que es la distribución de las sustancias tóxicas en nuestro cuerpo. Sí, Listo. A ver, Rory, ayúdame con la metabolización, por favor. ya. Metabolización es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el organismo, concretamente en las células. La mayoría de los tóxicos van a sufrir cambios de estructura molecular cuando entran en el organismo. Estas transformaciones son debidas a una serie de reacciones químicas que están catalizadas por enzimas y dan lugar a la formación de metabolitos, productos de la transformación de una sustancia química. Enzima, ¿qué es enzima? Sí, he escuchado esa palabra, pero no recuerdo el significado. ¿Cuál? Se la escuché, enzimas, eso la escuché, pero en una Está abajo, ahí película. está, está el concepto, enzimas. El que está del lado de metabolito. Abajo dice enzima, que está de color. Yo pensaba que Una proteína que acelera una reacción. Así es, una enzima es una proteína que acelera una reacción. O sea, una enzima es una especie de, ¿qué sería un producto, si le podemos decir, no? Una sustancia, aunque en este caso nos dicen que es una proteína. Entonces, esta proteína es la que hace que se logre la metabolización, como la descomposición de lo que está ingresando, ¿no? Como que lo particula, ¿no? Entonces ahí hace que, bueno, esto de aquí yo lo necesito, lo llevo para acá. Esto no lo necesito, esto se bota. Sí, la enzima es esta proteína que hace como la selección de todas las cosas que van ingresando a nuestro organismo, ¿no? Acuérdense que lo que vimos en la distribución, a través de la metabolización se pueden eliminar algunas sustancias tóxicas y hay otras que no, porque se acumulan, ¿no? Entonces, esta metabolización lo que hace es como particular, como distribuir, como descomponer esas sustancias, como que se ingresan en nuestro cuerpo. Entonces, por eso hablan que los tóxicos Profe, dicen yo he que se... escuchado, Sí. enzimas digestivas he escuchado. Claro, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a veces deficiencia de ciertas enzimas, tenemos nosotros problemas con nuestro sistema digestivo. Hay, por ejemplo, personas a veces que tienen problemas que se le hincha, como que se llama el estómago. Hay otros, en cambio, que se van con diarrea. Hay otros, en cambio, que tienen ciertos problemas de anemia. Hay otros que tienen, por ejemplo, ciertos problemas de cuestiones con los huesos. Entonces, hay ciertas enzimas que no están cumpliendo su función porque hay tal vez algún tipo de escasez, ¿no? Yo, por ejemplo, no hace mucho tiempo atrás, solicité unos exámenes médicos porque tenía muchos problemas como que se llama con el hígado. Entonces el médico me mandó a hacer unos exámenes para ver la cantidad en ciertas enzimas. Él me mandó ahí enzima TX, bueno, un poco ahí los médicos saben esa cuestión, ¿no? Entonces me mandó a ver si yo tenía en las cantidades adecuadas, ¿no? Así como los glóbulos rojos, como los glóbulos blancos, que uno se hace un examen, ¿cómo le llaman este examen que uno se hace? Hemograma completo. Es un hemograma, ¿no? Entonces, así mismo en las cuestiones del hígado te mandan a hacer, no sé cómo se llama ese examen, pero para ver si tienes las cantidades de enzimas necesarias o no. Entonces, ahí hay, si no las tienes, por eso es que tu organismo no está, como que se llama, funcionando bien, no está distribuyendo bien lo que tú necesitas, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo vi una película que se llamaba Milagro para Raúl, creo que se llamaba la película. Y se trataba como que se llama de un niño que su cuerpo no podía metabolizar ciertos aceites, ciertas grasas, ¿no? Entonces, como no las podía metabolizar porque le faltaban algunas enzimas, esas grasas se iban al sistema nervioso central, se acumulaban allá y destruían en las neuronas
la melanina, creo que era algo así. Entonces, como que no producía melanina, creo que era. Entonces, estas grasas destruían el recubrimiento de las neuronas. Y las neuronas es como que ustedes estuvieran como un cableado eléctrico adentro, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto que, por ejemplo, si tanto el positivo como en el negativo tienen que estar recubiertos, porque si usted une los dos cables hacia el desnudo, positivo y negativo, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un circuito. Y ese circuito ocasiona de que automáticamente se derrita, como que se llama el cable, ¿no? Y ya no hay energía eléctrica. Entonces las neuronas son así, son como que se llama, dentro de ellos tienen un sinnúmero de como de cableados, imagínense ustedes así, y ese cableado está recubierto con una sustancia que se llama melanina, ¿no? Entonces es como ese material aislante, ¿no? Entonces esta grasa en esta película lo que hacía era que dañaba ese material que recubría la neurona y automáticamente quedaban como al desnudo, y esas neuronas ocasionaban circuitos. Y al ocasionar el circuito, automáticamente las neuronas desaparecían, ¿no? Y no sé si ustedes saben que las neuronas es lo que nos hace a nosotros movernos, lo que nos hace a nosotros pensar, lo que nos hace a nosotros, por ejemplo, digerir la comida, respirar. O sea, todo nuestro sistema nervioso central es el que, como el director de orquesta, el que le dice, por ejemplo, al hígado, bueno, haz tu trabajo, el que le dice a los riñones, haz tu trabajo, el que le dice al sistema musculoesquelético, haz tu trabajo, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos, pues el sistema nervioso central a la velocidad de la luz nos dice, les da las órdenes. Y cuando esto se afecta, cuando se afecta el sistema nervioso central, automáticamente el cuerpo deja de funcionar. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, lo que le pasa a las personas cuando se contaminan a veces con muchos hidrocarburos y tienen problemas con el sistema nervioso central y no lo pueden dominar, ¿no? Hay personas a veces que de un momento a otro uno como que brinca la mano, ¿no? Eso, o sea, son reacciones que uno no ha dado la orden, ¿ya? No ha dado la orden, pero es porque está afectado el sistema nervioso central. A veces personas, por ejemplo, que no duermen porque hay fallas en el sistema nervioso central, a veces problemas de hipertensión, a veces ansiedad, cosas así. A veces el problema del sistema nervioso central también está fallado. Entonces, estas personas a veces cuando no pueden manipular, o sea, no pueden, o sea, el sistema nervioso central falla. No sé si ustedes habrán escuchado acerca de esta enfermedad que se llama esclerosis. Entonces, la esclerosis es cuando las personas dejan la motricidad en su cuerpo, ya no la pueden dominar, ¿no? No son capaces de ordenarle al brazo que levante o que mueva el dedo, y tal es el caso que eso cuando se va agravando, también, por ejemplo, los pulmones dejan de funcionar el corazón, deja de funcionar el sistema digestivo, el hígado, todo se va como que se va como apagando con este problema de la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, bueno, es un tema médico, ahí podrían tal vez consultarle a la doctora, lo sé porque tengo un familiar con ese tipo de problemas y la verdad que es muy, muy triste como que se llama ver esa enfermedad, y es una enfermedad que totalmente no es curable, ¿no? Porque cuando se van muriendo las neuronas no se pueden como que se llama de nuevo procrear, ¿no? No se pueden procrear. Ahora, hay otras células que sí se pueden, como que se llama, todos los días, a cada minuto, cada segundo, se están como que se llama multiplicando, pero las neuronas no, hasta donde tengo entendido, las neuronas no. Se muere una neurona, se murió esa neurona, y nosotros tenemos ciertas cantidades de neuronas en nuestro sistema nervioso central y ellas son únicas, ¿no? Entonces, cuando se van destruyendo, poco a poco, pues eso es con el pasar de los años, la oxidación del cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo se está oxidando, eso va eliminando neuronas, pero ya eso es en una forma normal, ¿no? Pero en cambio, cuando uno a veces consume sustancias tóxicas que no son, bueno, ninguna sustancia tóxica es apropiada para el cuerpo, las va eliminando mucho más rápido, ¿no? Y el proceso de oxidación en nuestro cuerpo se acelera, ¿sí? Se acelera, y ahí es donde vienen los problemas de estas enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno está muy estresado, muy nervioso, muy ansioso, eso va también matando las neuronas, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situación. Listo, bueno, ¿alguien quiere tal vez acotar algo, comentar algo? ¿No? Continuamos. Ingeniero, disculpe, ¿me puede aceptar de otro dispositivo? Ya, Evelyn, ¿sí es Evelyn? Sí. Ya ahorita acepté. A ver, Evelyn, de una vez, Evelyn, sígame leyendo aquí.
Evelyn. A ver, estos metabolismos, Ujú. Tiene que bajar el volumen, creo, a uno de ellos. y ahora sí, estos metabolismos suelen ser más hidrosolubles, lo que facilita su eliminación a través de medios acuosos, como consecuencia de la transformación que sufre el tóxico. El producto resultante puede ser inactivación, el metabolismo no es tóxico, Metabolito inactivo. ya, inactivo. Presentar igual toxicidad, sí. Activación del metabolismo es el que ejerce la acción tóxica, el metabolito activo. Ya, aquí entonces están hablando un poquito dentro de la metabolización, dentro de esta como cambio, de esta como les diría, la partición que sufre, como que se llama el tóxico. Dice que algunos pueden ser inactivos, otros pueden presentar igual toxicidad y otros pueden activarse, ¿no? Entonces los inactivos significan que estos metabolitos, en eso es que se transforman, según las enzimas, los transforman en metabolitos. Dice que hay algunos pues que se transforman en que no son como que se llama tóxicos. Después de que hacen la metabolización, pues como que no hacen algún tipo de daño, ¿no? Hay otros que en cambio quedan igual como que se llama, con su respectivo tóxico, y ese sí van a afectar. Y hay otros que en cambio sí, con la enzima se activa como que se llama el tóxico y produce mayor daño, ¿no? Sería interesante que ustedes estos temas de aquí lo traten con la doctora, ¿no? Porque la doctora tiene su pertinencia, es mucho mayor, ¿no? Ya aquí yo me estoy metiendo tal vez en un campo que tal vez por cultura general un poquito, como que se llama, lo sé, pero sí hay algunas palabras un poquito técnicas que se me van de las manos. Y ya la doctora tal vez podría, con su pertinencia, les podría dar una mejor respuesta a este tipo de situación, ¿no? Aquí hay unas figuras, por ejemplo, acerca de la cafeína, ¿no? Miren, por ejemplo, ya con lo que es la metabolización, cómo la cafeína, después de que ya se han hecho las particiones, se ha hecho la metabolización, miren cómo se convierte, ¿no? Miren, la cafeína, encontramos nosotros la paraxactina en un 84%, en la cafeína nosotros podemos encontrar la teobromina en un 12%, y en la cafeína podemos encontrar también la teofilina en un 4%, ¿no? Estos tres componentes contiene la cafeína, ¿no? Y así hay ciertas sustancias tóxicas que ingresan a nuestro organismo que tienen diferentes químicos, y cuando hay la metabolización sucede esto, ¿no? Es como que al metabolizarlo es como que lo separa, ¿no? Ejemplo, yo me como un pedazo de manzana, ¿no? En ese pedazo de manzana, por lo general las frutas, los frutos tienen vitaminas, pero en esa manzana a lo mejor hay vitamina A, hay vitamina B, hay vitamina C, se me ocurre, es un ejemplo medio así como para darles un poquito. O sea, de ese pedacito de manzana, en la metabolización, ¿qué es lo que hace? Saca la vitamina A, saca la vitamina B, saca la vitamina C, ¿sí? Y las distribuye para donde es necesario, ¿sí? Cierto órgano, cierto sistema necesita vitamina A, se lo manda para ese lado. La vitamina B que se le sacó de ese pedacito de manzana, se la manda para el otro lado. La vitamina B12 que necesitaba, que tenía la manzana, se la saca de ahí y se la manda para donde necesita, ¿no? Entonces, así más o menos sucede también con los tóxicos. En los tóxicos también, como que se llaman, las sustancias tóxicas ingresan, ¿sí? Por eso decían algunos que dentro de esa metabolización hay algunos que no se encuentran nada, ¿sí? Que no se encuentran nada, son totalmente como que se llama inactivos, no hay ningún producto. Hay otros que la toxicidad no se las puede como que se llama dividir, son totalmente, como les diría, el componente es único, y hay otros que en cambio sí se los puede como que se llama dividir y se los separa, ¿no? Es más o menos una imagen de cómo es la cuestión de la metabolización dentro del organismo, ¿no? No sé si ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, que en ciertos medicamentos, en la parte de donde están
los ingredientes, creo que dicen ahí, ¿no? Entonces ahí le dicen ustedes, en este medicamento, en cada cucharada o en cada pastilla que ustedes se toman, esto tiene un compuesto y le ponen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compuestos, ¿sí? Entonces, este medicamento tiene una composición de 5, 6, 7, 8, 10, bueno, composiciones. En la metabolización, ¿qué es lo que se hace? Se descomponen todos esos elementos y se los envían a donde pues el cuerpo los necesita, ¿no? No sé si logré, como que sea un poquito, explicarle cómo es esto de la metabolización de las sustancias tóxicas. Lisek Sí, Mosquera. ¿Qué dice Lisek? Lisek, ¿está ahí o no está ahí? Sí, sí, ingeniero. Sí Pegó, estoy. pegó Sí, la ingeniero, carrera. sí entendí. No, lo que pasa es que yo me conecto en dos equipos porque el audio de mi computadora no sirve. Como que Ya, me llega tarde en el teléfono. Sí, estoy. listo. A ver, ¿quién más? Ahí prendieron las cámaras. Cintia Quinto, que siempre le veo nomás la foto ahí. Está Cintia ahí en clase. Aquí estoy, ingeniero. No puede Buen prender la día. cámara. No, es que estoy un poquito agripada y entonces, como que no. Pero estoy aquí. Ya, pero la gripe no se ve en el rostro, pues. Ya le enciendo la cámara. Ingeniero, usted es malo. ¿Por qué? Porque le dice que la gripe no se ve, pues en el rostro. No se ve ¿Cómo le porque va a decir eso? no se ve porque la gripe es adentro, pues usted se siente malestar de que tose, pero a ver, listo. A ver, Elizabeth Coloma, de lo que acabé de Aquí decir, estoy. ¿entendió cómo es un poquito la metabolización? Sí, profe. Ya, Usted habló sobre los organismos que en la entran por la piel, por los poros. distribución de los tóxicos, ¿a dónde es por lo general que se acumulan los tóxicos, Elizabeth? ¿En qué parte del cuerpo? En el hígado. ¿Solamente en el hígado nomás se acumulan los tóxicos? En el tejido. No, de ahí pasa. Oh, Sí, a eso. ¿Dónde? Los pulmones. También en los Del pulmones. hígado a todo lo que es el metabolismo, la piel, los pulmones. Todo, los Y eso se va tóxicos, acumulando y luego, si la persona va exponiéndose más a eso, entonces se va acumulando más y hace que demore más en salir de su cuerpo. ya, un tóxico se acumula por lo general en un solo órgano. No, ¿Se pueden acumular en varios órganos? sí. Porque hablaban de que habían algunos órganos o algunos tóxicos que eran selectivos, ¿verdad? Por Puede ser ejemplo, homogéneo o selectivo. las sustancias como el sílice. ¿En dónde se acumula el sílice, Elizabeth? De acuerdo, profe. ¿No se acuerda o no estaba en clase? En los pulmones. Sí estaba. Sí escuché a una chica habló de eso, del sílice. Una En los chica lo pulmones. En los dijo. pulmones se acumula el sílice. El sílice es un material particulado, parecido como la cal, es como en polvo, ¿sí? José, si tú estás como que se llama en un aserrío y a lo que estás lijando como que se llama todo ese polvo, ¿en dónde crees que se acumula ese polvo, Daniel Bueno, perdón? Sí, bueno, creo que a lo que ya inhalo, tal vez se me puede quedar un poco aquí, pero se puede acumular en los pulmones. Eso va a los pulmones. Sí. Automáticamente va a los pulmones, ese material particulado, ¿no? Los hidrocarburos, a ver, Roris Nieto, los hidrocarburos, el sileno, el tolueno, ¿dónde por lo general usted cree que se puede acumular? Son sustancias gaseosas provenientes del hidrocarburo, del petróleo.
la otra vez que vimos, ¿a dónde ataca eso? ¿Dónde ataca los hidrocarburos, todos estos hidrocarburos, como el sileno, el tolueno? Todos esos son tóxicos, tanto en el pulmón como en el cerebro. Ya van al sistema nervioso central por lo general más estos hidrocarburos. Listo. A ver, continuamos ahora con la eliminación. A ver, Cintia. Cintia Quinto. Bueno, apague su cámara, Cintia, ver. para no verle la grilla. A ver. A ver, la eliminación. Los tóxicos o sus metabolitos pueden ser eliminados del organismo por diversas vías: renal, respiratoria, exhalación, expectoración, digestiva, secreción glandular, sudor, saliva, leche. La mayoría de los compuestos se eliminan en gran proporción por la orina. Listo, Cintia. ¿Qué entendió de esto que acabo de leer? ¿Qué le dice a usted este contexto? Que la mayoría de los componentes que a veces se consumen, se eliminan por la orina, o sea, se despejan por la orina. Ya, ¿qué más? Solamente por la orina nada más uno puede eliminarlos. Por distintas vías, pues por distintas vías del organismo. Miren, interesante aquí la parte cuando hablan de las secreciones glandulares, ¿no? Las secreciones glandulares, pues estamos hablando, cuando nosotros sudamos, son glándulas, no sé si se llamarán glándulas sudoríficas, pero nosotros Sí, cuando hay sudamos, sudoríficas, glándulas sudoríficas. listo. Entonces, miren, por ahí también se pueden eliminar sustancias tóxicas. Cuando nosotros, por ejemplo, escupimos, a lo que nosotros escupimos, por ahí también se pueden eliminar sustancias tóxicas y hasta también sustancias biológicas, también como que se llama, se eliminan, ¿no? Y la Y leche, mire dice, que, ajá, sí, en la leche dice que también se puede eliminar. Quiere decir que si una madre lactante, ella puede intoxicar también a su bebé. Porque claro, por la otra medio vez creo que era de... Carla que hablaba acerca de un tema. No la he escuchado hoy día, no sé si estará en clase o no. Veo que está como que se Aquí llama. estoy, ingeniero. Ah, Aquí ya, estoy, no la he ingeniero. He escuchado. escuchado todito. Entonces, por ejemplo, usted era que decía una vez, ¿no? Un caso de una madre, creo que habían tenido su niño algún tipo de problema genético, porque ella trabajaba en cierta área y eso pues ocasionó A una chica que sacaba fotocopias ahí por la Universidad Ah, Estatal. ya. Y ella por estar expuesta a bastantes horas a la fotocopiadora, ¿no? El niño había nacido con cierta discapacidad intelectual. O sea, el niño y la otra chica que está con ella tiene años tratando de quedar embarazada y no puede. Entonces ahí vemos dos casos de que por culpa de la radiación, pues que se puede decir que emite las máquinas, Y hay en dos consecuencias. Claro, y en la leche Podemos- usted le puede transmitir. Exacto, entonces, y no solo eso. Por ejemplo, estaba yo escuchando ahorita el tolueno, si una madre está expuesta, como dice Andrea, a horas y inhala todo eso y lo excreta, porque ya sería el sistema excretor prácticamente, y el que Así trabaja es. el sistema, porque las glándulas es el sistema excretor. La madre va a contaminar al niño, va a enfermar al niño, puede Así matar al es. niño, porque el sistema de un menor. Ahí fue que la pregunta que no me respondes del semestre pasado, que dijo que le iba a consultar con el abogado del instituto, es que No qué fue en este pasa. semestre nomás fue, no fue en el semestre No, pasado. fue el semestre pasado. Yo me acuerdo que la mujer embarazada, que si le llega a pasar algo al bebé, como está embarazada, pero no es directamente el niño, el empleado, sino la mamá, ¿hay o no hay una indemnización? ¿O cómo sería ahí? Porque ahí sería la muerte de una persona, porque la Constitución dice que va a proteger desde la concepción Desde la concepción. a un niño. Entonces, si llega a ver la muerte de un menor por culpa de un accidente laboral o de exposición a algún químico y provoca una enfermedad ocupacional, ¿sería o no sería reconocido por el IES como, o habría una indemnización por parte del IES como
como algo laboral, o sea, como accidente o como una muerte laboral. Ya, y me parece que yo dije que iba a ir a consultar con los del Ministerio de Trabajo, me parece que habían indicado eso. No, esa me dijo que iba a consultar con con el abogado del instituto, que no sé, pero... Ya, pero también hubo un caso que yo le dije que con el Ministerio de Trabajo Y iba esa fue la de la semana pasada, déjame era del acordarme. OIT, creo que era, ¿no? Alguno Ajá, de de los convenios de la OIT. Pero no me Ya. acuerdo exactamente qué caso le dije, pero ese ahí está Pero ahora no me acuerdo, espera. es que tantas cosas que uno tiene. Miren, ayer, Esa por la voy a ejemplo, anotar, ingeniero. ayer estuvimos nosotros en Limonal, haciendo el lanzamiento del proyecto de vinculación. Se habían citado 15 líderes de los recintos. De los 15 líderes, solamente creo que fueron 6. Estuvimos allá el ingeniero Arias y quien les habla, y los 12 estudiantes que iban a hacer la vinculación, ¿no? Lastimosamente no pudo estar la ingeniera Rosita porque tenía un compromiso de trabajo, y también el ingeniero Arias también estaba, creo que en Santa Lucía. Nada más estuvimos los dos. Entonces yo tuve clase el día de ayer, tuve clase, a ver, no, con ellos tuve primero, fui a hacer un trabajo de campo. Fuimos a hacer levantamiento de información en sede principal y en sede Julio Carchi. Fuimos a ver los riesgos que podíamos encontrar desde el punto de vista de gestión de riesgos, ¿no? Que es muy diferente a lo que es riesgo laboral. Entonces, gestión de riesgos es netamente riesgos naturales y antrópicos, ¿no? Y en lo que es riesgo laboral, pues ahí sí tenemos físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, mecánico. Esos son otros tipos de riesgos en el área de trabajo. Entonces fuimos con los chicos, y después de esa reunión, perdón, de ese levantamiento de información, tuve que venir a carrera aquí a la casa a elaborar unas diapositivas, una presentación de qué era la vinculación y qué era lo que íbamos a hacer nosotros. Y eso desde las 2:30 estuvimos como hasta las, que será cerca de las 4, creo que estuvimos, como que se llama ahí en Limonal, haciendo la presentación, recogiendo la información de los líderes. Y ya de ahí, después de las 4, llegué aquí y ya me puse a preparar clase, la clase de hoy día, un poco con ustedes, con los de medición y monitoreo ambiental que tengo ya mismo. Y también, ¿qué más fue que hice? Bueno, mandar unos anteproyectos, una cuestión. Creo que ayer me desocupé como a las 9, 10 de la noche, ¿no? Entonces, a veces el ritmo de trabajo es bastante largo y uno se olvida. Entonces, por eso, mándenme los mensajitos por WhatsApp, ingeniero, ya, listo. Ahí yo puedo que en ese momento tenga chance y paclo, converso con el abogado. Si justamente la semana pasada el abogado me estaba pidiendo unos favores parece que tiene un amigo que está haciendo algún tipo de curso en seguridad laboral, algo así. Y este señor le había preguntado al abogado, porque supuestamente el abogado es abogado laboral. O sea, él no es abogado laboral, él es abogado penal, pero gran parte de su carrera se ha dedicado a trabajar como abogado laboral. Ha tratado casos, entonces tiene cierta experiencia en eso, ¿no? Pero le Por había ejemplo, lo de lo que estuve investigando era ya me acordé que era lo de la OIT, eran los niños menores de edad, si podían trabajar desde qué hora. Alicia nos explicaba que ella pudo trabajar antes de los 18 años, y está en toda la razón. Le dije que yo desconocía, y se acuerda que quedamos que no conocíamos el tema, pero Alicia tenía toda la razón. Desde los 16 años, pero no pueden estar afiliados, pero tienen que llevar una carta o un poder al Ministerio de Trabajo, firmado tanto por el padre como por el empleador, y aprobado por un inspector de trabajo. Y no puede pasar de las 6 horas, ni tampoco puede ser en el horario que afecte los estudios del menor. O sea, puede trabajar, pero no puede ser afiliado. Desde los 16 años hasta los 18, desde los 16 años cumplidos, así. Pueden trabajar, pero no van a estar afiliados. Puede ser afiliado. No, ya, porque bueno. el sistema del IES no les coge en la página que puedan afiliarse. Pero sí, eso es lo que estuve investigando, y Alicia está en toda la razón. Chévere, entonces ya nos dio la información que necesitamos. Eso es lo que uno admira de este grupo, ¿no? Que también hace su contraparte, ¿no? Eso sería como trabajo autónomo. Y que también pues, nos puede nutrir a todos, puede enriquecer a todo ese tipo de información. Entonces ya sabemos que un joven de 16 hasta 18 años puede trabajar con autorización de los papás, pero no puede ser afiliado, porque ese creo que era más el tema, ¿no? Si podía ser afiliado o no al seguro. Entonces no puede ser afiliado hasta que cumpla los 18 años de edad. Listo, a ver, ¿qué más? ¿Qué más, por ejemplo, tenemos aquí?
A ver, Elizabeth con sus audífonos de peluche. A ver, Elizabeth, léanos aquí. Vamos a ver si mis ojitos no me sirven. A ver, los productos volátiles son eliminados en parte por vía respiratoria, en un proceso contrario al de su absorción. Algunos tóxicos son eliminados a través de la bilis, en cuyo caso pueden ser reabsorbidos por el intestino, prolongándose así la permanencia en el organismo. Listo, Elizabeth. ¿Qué entiende usted de esto? Que bueno, los productos volátiles son eliminados por parte de la vía respiratoria. ¿Cuáles son los productos volátiles? Ya, el polvo, no se eran todas esas cosas que absorben las personas, el humo. Ya, sí, puede ser también. Los hidrocarburos también por lo general. La pintura, las partículas de pintura, por cuando están pintando. Humo, el humo de los carros, el smog, la neblina. Esos son productos que están como en el aire, ¿no? Por ejemplo, entonces yo estoy intoxicada, profe. Sí, volátil también, por ejemplo, le llaman a estos que yo pueden... estoy intoxicada porque mi papá trabaja con esas lacas. Claro que sí. Y esas pinturas apestan horrible. Yo le aseguro que si usted se hace un examen de sangre, va a descubrir en ese examen de sangre sustancias tóxicas hay en su organismo. No, pero yo me encierro mi cuerpo. Sí, ¿alguien me estaba levantando la mano? Yo, ingeniero, una consulta. Los que trabajan con madera, a lo que uno pule o a lo que uno está ahí, ¿también está expuesto a un producto volátil? Por supuesto, pues. O sea, todo lo que está en la vía aérea. Sí, y por lo general estas personas tienen problemas de caquexia. Todas estas personas que tienen, que están expuestos a estas virutas de la madera, a cuestiones de polvo, a cuestiones de sílice, cuestiones de cal, cemento. En el área de la construcción, por lo general, hay mucho de este tipo de sustancias. No sé si ustedes habrán visto que hay unos que utilizan, por ejemplo, una sustancia en polvo como la cal, y saben echar a ciertos organismos, a ciertos productos, ¿no? Hay unos, por ejemplo, que también utilizan y mezclan en el cemento ciertas sustancias tóxicas, y a veces eso como que se evapora. Entonces, todas esas sustancias que están aéreas pueden ingresar. Ahorita que habla del cemento, yo una vez aquí en mi casa estaban trabajando y no sé si el cemento estaba pasado o no sé, pero el trabajador le dio asfixia, no podía respirar, como que le dio un trancazo en toda la vía respiratoria que se puso moradito. Imagínense, a lo mejor ese señor ya estaba afectado, ¿no? Desde hace tiempo. Ha estado afectado inhalando tanto tiempo como que se llama cemento, y a lo mejor fue como la gota que derramó el vaso. Ni siquiera se protegía ni nada. Y de la Por nada. lo general, en el área de la construcción, yo les mostré ahorita una foto, ahorita están construyendo al frente de mi casa, ¿no? Y están unos señores trabajando con una pulidora, ¿ya? Y están cortando, por ejemplo, metal. La pulidora no tiene ningún resguardo, ellos están trabajando en zapatillas, sin zapatos. Todas esas proyecciones de partículas les pueden caer, como se llama, en la piel, o les puede caer en el ojo. Están ahorita también con una pulidora cortando cemento, porque van a hacer unas instalaciones eléctricas. Incluso se puede soltar la rodita, porque cuando yo hacía las pasantías en el colegio, a un compañero se le soltó. Así, la pulidora. El disco se sabe quebrar también. Se salió y la pierna, gracias a Dios, no le pasó el hueso. Pero sí le cogieron casi como 60 puntos porque fue demasiado grande la... ¿En algún colegio técnico usted estudió? Sí, en el Ecuador Amazónico, ingeniero. Listo, mire. Bueno, creo, no sé si la palabra correcta sería drogarse o envenenarse o no sé, con diluyente. O sea, ¿quiere saber si la palabra correcta es drogarse o, bueno, la palabra correcta es intoxicarse, ¿no? Se está intoxicando. Me intoxiqué entonces, con diluyente. Sí, pero hace tiempo. Ahora también acuérdense que nosotros hablamos un poquito acerca de la sensibilidad. Hay algunas personas que son más sensibles que otras. Y en especial, por ejemplo, las personas vulnerables son más sensibles, las personas vulnerables, ¿no?
Por ejemplo, un niño, un anciano, una mujer embarazada, son mucho más vulnerables que tal vez una persona que tal vez es joven, ¿no? Aunque hay algunos jóvenes que también a veces son un poquito sensibles. Yo conozco algunas personas que con medio nomás que le dé los rayos del sol y ya están pero totalmente irritados, hinchados, que se mueren. Hay otros, en cambio, que medio, por ejemplo, huelen el cloro y ya están que se asfixian, ¿no? Y no son tan viejos. Ya tal vez también depende un poquito de ciertas complicaciones de salud que ellos tengan, ¿no? Ahí entra un poco la susceptibilidad, ¿no? No sé si más adelante hay un poquito acerca de la dosis-efecto y ahora también un poquito de la susceptibilidad. Profe, Sí, profe, sí, le estoy escuchando. le cuento una historia. Una vez mi papá dejó una botella de diluyente junto con otras botellas de agua y mi mami tomó eso. Antes no se murió. Imagínense, esa sustancia es bastante Es corrosiva. la importancia del etiquetado, Así es. la rotulación de vida, así sea rotulación casera. Si uno se puede poner, imprimir una calaverita de esas peligros y uno lo pone en la Así botella es. de agua que la llena con diluyente, entonces está la importancia también de tener un anaquel de la higiene industrial, se podría decir, ¿no? La Claro, el importancia. etiquetado es Muchas bastante... veces influye lo que es la imprudencia, porque, bueno, como mi familia tiene una ferretería, nosotros comprábamos lo que eran los tanques de diluyente y a veces no teníamos el embudo para poder nosotros sacarle el diluyente, entonces cogíamos, metíamos Una una manguera. manguera y succionaba, y succionaba. Y yo cuántas veces no tomé, pues eso. Oh. Eso quema feísimo. Claro, pues si solamente no usted eche ese diluyente en la piel y vea cómo le quema. Ahora imagínense adentro, en las mucosas, en las partes que Y hay son mucho personas más. que lo cogen hasta como quita esmalte. Ajá. Yo me acuerdo una vez, como que se llama un señor, un carpintero, ¿no? Se cortó no sé con qué. Entonces dijo, pase un poco de diluyente y se puso diluyente en la herida, supuestamente para que También lo he hecho. le pare la sangre. Eso Para es una que herida cicatrice. parenteral. O sea, esa es una entrada parenteral. Automáticamente se estaba metiendo un poco de esa sustancia tóxica por ahí, ¿no? Tal vez como es abrasivo, corrosivo, es un poquito como que cicatriza, pero como que se llama, te hace daño. Ahora también el otro factor, ¿no? Es la exposición, ¿no? Acuérdense del riesgo. El riesgo, se eleva el riesgo cuando la persona está mayormente expuesta, ¿no? Tal vez una vez que tú lo hagas, 2 veces, tal vez, bueno, lo que te ingrese, el cuerpo lo elimina. Pero si tú lo haces perennemente, estás siempre perenne expuesto a ese tipo de producto químico, ahí es el problema, ¿no? La exposición. Entonces también es una variable que ustedes tienen que siempre revisar, ¿no? Como le digo, tal vez una vez, 2 veces, bueno, no hay una afectación porque gracias a Dios nuestro cuerpo tiene ese sistema excretor, esa forma de que lo que no sirve, lo que no le hace bien al cuerpo, el cuerpo lo coge y lo desecha, lo elimina, ¿no? Y ya vimos que Pero, gran por parte de ejemplo, eso... hay químicos, cuando yo estuve haciendo para Marco Legal investigación del benceno, Ya. el benceno inhala y te queda en los pulmones porque es muy difícil bueno, también dependiendo de las cantidades por millón, pues que tú inhales Por eso y te la digo, o sea, exposición y todo la eso. exposición, ¿no? La exposición. Si estás, por ejemplo, 8 horas expuesto al benceno, entonces estamos hablando de 8 horas que estás tragando. No, pues ya una persona son 3 días y se muere, pues ahí Así dependiendo, es. pues si pasa de las 20 millones de cargas por millones, ¿no, verdad? Partes por millón. Partes por millón. Entonces, y el benceno, el tolueno, que es derivado del benceno. Eso es lo que antes decía Javier, ¿no? Que él había trabajado en un lugar donde hacen madera y que si eso le podía pasar. Claro, porque ellos usan ese protector para la madera, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Es un líquido rojo que le ponen a veces a la madera para que no se la coma la polilla. Entonces, y eso de ahí es maderol. uno de ese maderol. Y el maderol, sí, yo en lo que estuve investigando, es uno de los químicos que viene directamente del benceno. O sea, es necesario lastimosamente el benceno. Y algo que decía también que habían estado trabajando en su casa y que el señor se había puesto morado por el polvo de... Ahí vamos al benceno, no, al asbesto. Al asbesto lo encontramos
en las paredes, en las, ¿cómo se ven? Las cerámicas, todo eso. Entonces, involuntariamente nosotros estamos expuestos a eso. Y estas señores que trabajan en este tipo de oficio que tienen, ellos están altamente propensos a todo esto. Y ahí vemos 2 tratados de la OIT. ¿Por qué la OIT implementó esto? ¿No? Y entramos en un pánico legal. Sí, es, pero lastimosamente, por ejemplo, los trabajadores informales o los trabajadores artesanales tienen este tipo de dificultad, ¿no? Y en eso hay bastante, ¿no? Tal vez en una empresa constructora, tal vez ahí, porque son más visibles, el Ministerio de Trabajo los está viendo, pero de todas maneras hacen por ahí sus cositas, ¿no? Pero en estos albañiles informales, ¿no? Que te hacen la casa, ellos por lo general no utilizan. Al lado de la casa de mi hermano, ayer que fui a ver el carro, había un señor negro pintando, ¿no? Y es, con una mano se agarraba de la caña y con la otra mano con la pintura, ¿no? O sea, ni siquiera, ¿quién está dirigiendo esa obra? Un ingeniero civil. Y Chuspi, que decía, pero ¿por qué no les puede poner un arnés, Dios mío, un arnés que tal vez no tenga, como que se llama, la eslinga ahí, no tenga pero con una soga, como que se llama, gruesa, que se amarre ahí con la caña, Dios no quiera se cae y queda guindando, pero lastimosamente la gente no invierte en ese tipo de cosas, ¿no? Yo a veces también, por ejemplo, aquí en la construcción, cuando vienen los maestros a construir, yo estoy, a ver, maestro, haga esto de aquí, maestro, a veces ellos hasta se molestan, no, ingeniero, dice, déjeme trabajar, que yo sé cómo yo trabajo. O sea, le digo, maestro, pero si usted se me accidenta aquí, el que va a tener que llevarlo a carrera, como que se llama, al hospital, va a ser yo, porque no va a venir su esposa, su hijo, como que se llama, llevarlo a usted al hospital, soy yo el que voy a tener que llevarlo a usted al hospital, si se me cae, si le pasa, si se corre, si le pasa cualquier cosa. Entonces hay algunos que yo no discuto. No, maestro, me dice, ingeniero, déjenme nomás que yo así trabajo, déjenme nomás como yo trabajo, tranquilo, no se preocupe, que si me accidento yo ya veré qué hago. Así me han dicho algunos, ¿no? Entonces, esa es la parte cultural. Mira, ingeniero, Sí. andamos así de caña. ¿Mande? Mira, le voy a enfocar ahorita que están haciendo unos andamios de caña. Ya. Ya. A ver. Me dice si lo pueden visualizar. No se ve nada todavía. Ya, ahí se ve, sí, una casa, se ve a lo lejos. En el edificio esquinero. Sí. Sí, no le puedo hacer zoom. Sí, no se puede, pero por lo general Ahí eso lo está, vemos nosotros, eso lo vemos cuando están pintando. Cuando están pintando, también cuando están enluciendo, que hacen esos andamios de cañas, y ahí les pones unos cabitos, unos alambres. Dios mío, eso sí es. Y yo he visto personas que se han caído. Yo me acuerdo hace unos años atrás aquí en Daule, en un comisariato, hubo un chico que se cayó y se quedó enredado en el transformador. Y ese se electrocutó. Y gracias a Dios no se mató, pero quedó como medio loquito, quedó como medio mal, por trabajar así, en esa forma informal, ¿no? Bueno, continuamos entonces antes que creo que nos agarre aquí creo que con ustedes tengo hoy día hasta las 10, tengo con ustedes. Listo. Pero bueno, vamos tal vez hasta las 9 y piquito, porque ya hemos cogido las horas asíncronas. A ver, Jefferson, ayúdame, Jefferson, por favor, con los efectos de los tóxicos en el organismo. Jefferson. Ya, ahora sí. Estaba apagada la voz. Efectos de los tóxicos en el organismo. Órganos diana. Es el lugar donde el tóxico ejerce su acción, es decir, el lugar donde van a producir los cambios funcionales. Los órganos dianas más frecuentes son sistema nervioso central, la sangre, el hígado, el pulmón y el riñón. Ya, entonces los órganos diana son el lugar donde el tóxico va a hacer daño, ¿verdad? Donde va a comenzar a hacer su efecto, ¿no? A eso se los conocen como los órganos diana, en el lugar donde se hacen, el tóxico, pues comienza con sus consecuencias, ¿no? Y aquí nos indican que son los más frecuentes: el sistema nervioso central, la sangre, el hígado, el pulmón y los riñones. A ver, intoxicación aguda, intoxicación crónica. A ver, Carla, por favor, ayúdeme, Carla, con la lectura.
Intoxicaciones agudas y crónicas. El efecto producido como consecuencia de la exposición a un agente tóxico no solo depende de la cantidad absorbida, sino también de la intensidad y la duración de la exposición. Se conocen dos tipos principales de intoxicación, aguda y crónica. Intoxicación aguda es la que da lugar a una alteración grave y se manifiesta en corto periodo de tiempo. Intoxicación crónica. La absorción se va produciendo en pequeñas cantidades durante un largo periodo de tiempo de la vida del trabajador. Así es, como le indicaba, ¿no? La aguda es cuando tal vez usted tiene una exposición bastante grande y automáticamente pues ya la acumulación de ese producto dentro del cuerpo ocasiona la consecuencia. Y usted cae ahí como cucaracha, ahí como gato con DDT y bueno, ya ahí le llevan al médico y le hacen algún tipo de lavado, le hacen algún tipo de, con medicamentos para que usted logre eliminar o botar, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que cuando a veces en forma digestiva se envenenan accidentalmente, le saben hacer botar ese veneno antes de que comience como que se llama a introducirse mayormente en el cuerpo. Perfecto. Le hacen lavados, ¿verdad? Le hacen lavados, lo hacen que uno vomite para que como que se llama uno elimine eso, ¿no? Me acuerdo una chica, como que se llama aquí, una chica bien bonita, bien simpática, que el marido creo que le había puesto los cachos y ella por decepción vino, cogió y se tomó un poco de malatión, gramoxone, no se tomó, pero bastante. Y la llevaron de urgencia ya, que es más muerta que viva. Le hicieron un lavado rapidísimo, pero lastimosamente ese plaguicida fosforado creo que es, ya había hecho cierto daño en el hígado, ¿no? Y quedó esa persona con el hígado bastante dañado. ¿Se murió? No, no se murió. No se murió, o sea, lograron antes sacarle gran parte del veneno. ¿No? Hay algunos que en cambio no tienen como que se llama esa suerte, ¿no? Al frente también de mi casa, me acuerdo cuando vivía con mis padres, había una chica así mismo que el esposo la estaba engañando y ella le dio tanto coraje, se tomó un poco de veneno y ya no lograron llevarla a tiempo al médico y se murió. Esa sí se murió. Entonces, esas son las intoxicaciones agudas, ¿no? Cuando entra una gran cantidad de sustancia tóxica al organismo, entonces el cuerpo colapsa y puede llegar como que se llama a morir. Sí, Roris. O sea, también... O sea, cuando uno toma veneno y va al hospital, no todos siempre se recuperan, ¿o sí? Porque yo tuve un compañero que él tomó veneno. Él lo llevaron al hospital a tiempo, todo, y se estaba recuperando. Y yo lo vi que le habían enviado una foto de que ya estaba, ahí estaba todavía en camilla, pues ya estaba, para lo que estaba mejor, y cuando me da la noticia que había muerto. O sea, ¿a qué se debe? Yo creo que le han de haber hecho ya también una limpieza del estómago, ¿verdad? Me imagino que ya debe haber ocasionado algún daño a algún órgano, ¿no? Por lo general nosotros siempre morimos, o sea, siempre nuestra muerte es por un paro cardíaco, lo que yo he escuchado. Siempre cuando nosotros morimos es por un paro cardíaco. Por ejemplo, te atropella un carro. Tú dirás, bueno, te atropelló el carro, pero te atropelló el carro y tú a lo mejor tienes ciertos momentos que tú estás respirando, pero el corazón deja de funcionar y automáticamente ya no circula sangre, ¿no? Y te mueres. Yo eso le he escuchado a un médico que dice que siempre, por lo general, la muerte de uno es a través del paro cardíaco, ¿no? Sea lo que sea. Deja de funcionar el corazón y si no funciona el corazón, no circula la sangre, no hay oxígeno, no hay nada y automáticamente mueres, ¿no? Ese es por lo general como la forma de muerte de toda persona, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, lo que pasó no hace mucho con un conocido, le hicieron una operación, el señor lo operaron, creo que era problema del colon, el señor salió muy bien, después de eso, como que se llama, a los días, comenzó a tener ciertos problemas, comenzó a vomitar, y se dan cuenta que habían dejado un pequeño orificio dentro del intestino que no habían saturado adecuadamente, y por ahí tenía el problema. Lo vuelven a operar y automáticamente se muere por un paro cardíaco, ¿no? No resistió como que se llama la operación. Entonces, ¿quién quita que a lo mejor quedó alguna secuela, ¿no? Hay personas que quedan algunas secuelas. El tóxico ya ocasionó el daño. Se me ocurre, por ejemplo, un tóxico o sea, que sea... Podemos, si vamos por como el caso que dice Roris del amigo que se
como un veneno creo que fue, ¿no? Ahí también depende de a cuánto tiempo lo encontraron, hicieron el lavado, porque el cuerpo humano sigue trabajando independientemente de la sustancia que ingresen, entonces va a haber el proceso de digestión, va a pasar por el hígado, por el páncreas. Si pasa por el páncreas, obviamente porque el páncreas limpia, va a haber una pancreatitis, de la pancreatitis nadie se salva, nadie, entonces puede haber estado mejor, anímicamente te ves mejor, pero si el páncreas se daña, se enferma, olvídate que de ahí nadie, no hay una persona que haya sobrevivido a una pancreatitis. Entonces, y por una, ¿cómo se llama? Absorción por una ingestión de veneno, si no te mata el hígado, puede ocasionar una pancreatitis y eso sí te va a matar. Claro, o sea, Así agonizan por días. Claro, por días. tal vez cuando le hicieron el lavado sacaron cierta parte del veneno, pero como bien indica Carla, el cuerpo sigue funcionando, tal vez hay ciertas partes del veneno que no lograron, como que se llama, sacarlo, porque ya tal vez se mezcló con la sangre, llegó a algún órgano y afectó ese órgano y automáticamente pues tuvo pues el colapso y falleció, ¿no? La intoxicación crónica, en cambio, como indican aquí, es ese trabajador que está todos los días trabajando ahí y está de poquito en poquito, en poquito, en poquito, está absorbiendo esas sustancias tóxicas y eso se va acumulando, ¿no? Como ya vimos, ingresa, se distribuye, se acumula en ciertos lados, el cuerpo lo metaboliza, como que lo comparte, ¿no? Y de ahí lo envía a través de la sangre, lo envía como que se llama a las diferentes partes del cuerpo y se va acumulando. Llegará un momento en que... Ingeniero, una pregunta. Esta intoxicación crónica, que es por la exposición, también puede ser por los rayos, como le explicaba el caso de las dos chicas que trabajan Por en el supuesto lugar que donde sí. sacan copias. La radiación, estamos hablando de un riesgo físico. Radiación, supuestamente sería ahí una radiación no ionizante, ¿no? Está alterando, como que se llama, porque la radiación ionizante altera las células, ¿sí? La parte de los radicales libres, un poco ahí la parte de su estructura, comienza como que se llama a dañarla, ¿no? Entonces, a lo mejor alguna radiación ionizante, porque cuando esa lucecita que sale, eso es lo que yo he escuchado, pues que ocasiona el daño, ¿no? Aunque una vez yo conversaba con un muchacho y decía que era el humo, el vapor caliente que salía, pero es más bien esa luz, ¿no? Bueno, continuamos, que estamos todavía enteritos, ¿no? A ver, ¿qué más me falta leer? Basurto, a Basurto no le hemos escuchado ni a Basurto. Aquí estoy, ingeniero. A ver, ayúdeme Basurto. Orellana también no le escucha. Ya sí, Orellana. Los efectos crónicos pueden ocurrir. 1. Si se acumulan el tóxico, la absorción es mayor que la biotransformación y o excreción y alcanza una concentración suficiente para que se manifiesten los efectos. 2. Si se producen efectos tóxicos irreversibles, que son aquellos que no permiten la recuperación del estado normal. 3. Si no hay tiempo suficiente para reparar el daño, en los intervalos en los que cesa la exposición, se acumulan los efectos producidos por la exposición repetida al tóxico, el cual, sin embargo, se va eliminando del organismo. Listo, entonces podemos encontrar aquí los efectos, ¿no? Cuando se acumula el tóxico, la absorción es mayor, dice, y alcanza concentraciones bastante grandes, ¿no? Que ocasionan efectos súper que dañinos. Cuando los efectos son irreversibles, lo que tal vez le pasó al amigo que contaba a Rory, creo que era, ¿no? Que se tomó el veneno, tal vez le sacaron, pero ya automáticamente ya había hecho daño el veneno, ¿no? Entonces ya no se podía hacer automáticamente nada, ¿no? Y dice, si no hay tiempo suficiente para reparar el daño, o sea, ya se hizo el daño y ya no se puede como que se mate. Por ejemplo, un ácido que le caiga a usted, le dañó la piel y ya, imposible ahí, tal vez con el tiempo podría tal vez regenerarse la piel, pero ya en ese momento el daño está listo ahí, ¿no? Quedó ahí. A ver, dice clasificación fisiopatológica de los contaminantes, ¿no? ¿Qué es la fisiopatología? Dice, es una rama de la patología, la parte de la medicina que estudia los distintos tipos de enfermedades, que estudia las alteraciones funcionales del organismo, ¿no? Las alteraciones funcionales del organismo se refiere a cómo funciona cada organismo y qué produce ese tipo de alteración. Por ejemplo, por qué deja de funcionar el hígado, el riñón, el vaso, el corazón, los pulmones, el sistema musculoesquelético, a eso se refiere, ¿no?
¿Qué es lo qué es lo que ocasiona que tenga algún tipo de problema, ¿no? Los contaminantes se van a clasificar según los efectos que pueden producir. Por ejemplo, los corrosivos son aquellas sustancias que cuando entran en contacto con los tejidos vivos, estamos hablando de la piel, pueden llegar a producir destrucción de los mismos. Entonces, una persona como que se llama que le caiga algún ácido en la piel, automáticamente se le va como a comer, ¿no? Le va a destruir, le va a quemar, ¿no? O sea, eso se refiere con las sustancias tóxicas corrosivas. Vamos a ver, con los irritantes, son aquellas que producen una inflamación en la zona de contacto, que suelen ser la piel y la mucosa ocular y respiratoria. Tenemos ahí los diluyentes, los disolventes, ¿no? Si ustedes después se ponen un poco de diluyente en la mano, sienten como que les quema, como que les irrita. Hay unas personas que son más sensibles a la piel y se les pone roja o se les hace un tipo de ron. Los desoxidantes también. ¿Cuál? Desoxidantes. También, sí, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado también cuando he utilizado, y me ha caído por accidente, he utilizado guantes, pero tal vez A mí la una vez me cayó en el ojo. la brocha, como que se llama, a lo mejor chispió y me cayó afuera del guante. Sí, quema el desoxidante. A mí En el ojo, peor todavía. es horrible, sentí que no veía nada, sentí que ya me quedaba ciego. Así es. Esos son los irritantes, ¿no? Hay también sustancias tóxicas como los neumoconióticos, que son los que producen neumoconiosis, alteraciones pulmonar debido a sustancias sólidas insolubles que se depositan en el pulmón. Aquí vemos nosotros el acerrín, vemos el polvo del cemento, la cal, ¿sí? Todo ese tipo de material que ingresa a nuestro organismo y se acumula como que se llama en los pulmones. El alquitrán del cigarrillo también lo podemos encontrar. El humo de los carros, también cuando uno está como que se llama, el hollín, el tin, eso también como que se llama, ocasiona este tipo de neumoconióticos, ¿no? Los asfixiantes son los que producen anoxia, falta de oxígeno, oxigenación insuficiente es la anoxia, ¿no? Cuando no llega la saturación de oxígeno adecuado. Creo que ya les había indicado que por lo general nuestro cuerpo un 21% de oxígeno necesita. En cada inhalación que uno como que se llama hace es un 21% que necesita, ¿no? Entonces la falta de ese oxígeno ocasiona anoxia. Los asfixiantes pueden ser de dos tipos, físicos o químicos, ¿no? ¿Cuáles son esos físicos? Son los que se producen por desplazamiento de oxígeno en el aire. Son los que producen anoxia por desplazamiento de oxígeno en el aire, y químicos son aquellos que producen anoxia por alteración de los mecanismos oxidativos biológicos, ¿no? Ahí sí me deja un poquito como en las cuestiones físicos, o sea, trato de interpretar que pueden ser por sustancias particuladas, que pueden ser como el polvo en los físicos, y en los químicos, pues aquí ya entran las sustancias tóxicas que son creadas como que se llama por el ser humano, que también habla, dice, de mecanismos oxidativos biológicos que producen la pérdida de la funcionalidad del órgano, ¿no? Entonces ustedes como que se llama, antes que les decía que hay ciertos productos que a veces acelera, como que se llama la oxidación del cuerpo, como por ejemplo estos productos que a veces matan las neuronas. Entonces esto va como que se llama eliminando la capacidad de poder responder ciertos órganos de nuestro cuerpo. Eso se conoce como oxidación. Entonces, si utilizamos una sustancia tóxica que acelera esa oxidación en nuestro cuerpo se va a degenerar más rápido de lo que debería ser normal, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Hay otros productos que son anestésicos y narcóticos. Estos producen depresión del sistema nervioso, provocan la pérdida de sensibilidad. Aquí estamos, por ejemplo, con el hachi, estamos con este tipo de producto también que utilizan los gomeros, que es el cemento de contacto. El cemento de contacto también. Ajá, estos son... La brujita. La brujita me parece que más es irritante, la brujita. Parece que es irritante. Porque anestésico significa que tú no sientes nada. No sé si ustedes habrán visto que hay algunas personas que cuando ellos están drogados, como que están en las nubes, como que se sienten así, como que sienten el cuerpo ligero, livianito, no pasa nada, ¿no? Pero cuando pasa el efecto, se siente un bajón feísimo.
Ahí Yo una está, vez pues, estuve el trabajando problema. así mismo yo estaba así mismo trabajando con cemento de contacto hace tiempo, bueno, lastimosamente fue en un lugar cerrado. Y pues bueno, me drogué ¿Ya? intencionalmente. ¿Intencionalmente o...? Sin querer. Sin Fue querer. sin querer, porque estaba trabajando con el cemento de contacto, no porque... Ya. Yo te entendí, me drogué intencionalmente. Dije, chúpica. O sea, fue sin intención. Inintencionalmente sería, ¿no? Inintencionalmente. Listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso que el alcohol también es un tipo de sustancia anestésica, ¿no? Porque cuando uno está mareado, borracho, y una vez yo vi un señor borrachito, y ese señor vino, cogió y yo no sé qué le dio, como loco, le dio un puñetazo a un espejo que estaba ahí en un almacén. Y ese señor a lo que da el puñetazo y a lo que saca el brazo, se cortó el brazo, pero ese era terrible, se le veía hasta el hueso a ese señor. Y la sangre, ustedes vieran cómo la sangre chispeaba, pero era terrible. Y ese señor no sentía nada, estaba que hablaba y la sangre le chorreaba, tenía medio brazo como que se llama cortado y estaba como anestesiado el señor, ¿no? Cuando uno está borracho. Algo así le sucedió a mi mamá hace mucho tiempo cuando trabajaba en una empresa. Fue en las fiestas de ya fin de año. Mi mamá creo que se había puesto a tomar con unas amigas en la misma empresa y bueno, llegó lo que fue la quema de viejo y los pirotécnicos salieron volando y a ellas les reventó como unos 3 o 4 en el cuerpo, pero mi mamá dice que solo las veía y se reía. Al día siguiente que vino en la ambulancia, ya llegaron los estragos al ya no tener alcohol en su cuerpo. El alcohol es un anestésico, ¿no? Sensibilizante, dice, en pequeñas cantidades producen efectos alérgicos que pueden manifestarse de forma diversa, como el asma o la dermatitis, ¿no? Hay ciertas sustancias que irritan, ¿sí? Que irritan y producen tal vez escaldaduras o tal vez producen ciertas erupciones en la piel, como ciertos colores así como rojizo, ¿no? Y tenemos los productos que son cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción. Son como, por ejemplo, lo que decía Carlita, el benceno. No era el benceno, era como que se llama asbesto, ¿no? El asbesto creo que era. Sí, el asbesto. El asbesto, ¿no? Según producen cáncer, cambios en el material genético y daños en la fertilidad respectivamente. ¿No? Esos son los tipos de tóxicos que podemos encontrar. Efectos de los contaminantes. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos. ¿Cuáles son los tipos de efectos? La neumoconióticos, eso lo produce el sílice y el amianto. Irritantes, tenemos el ácido clorhídrico, el formaldehído, el ozono y el fosgeno. Asfixiante simple, tenemos el dióxido de carbono y el nitrógeno. Asfixiante químico, monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Anestésico, el tolueno, la acetona, el éter. Sensibilizante, tenemos el isocianato, fibras vegetales y formaldehído. Por ejemplo, en esos sensibilizantes podemos encontrar nosotros esta planta que cuando le dan a uno le azotan, ¿cómo que se llama La ortiga. La ortiga. Entonces, cuando usted le dan un ortigazo, eso tiene como especie de una sustancia que es de la piel, ¿no? Cancerígenos, tenemos el benceno, el cloruro de vinilo y el amianto también es cancerígeno. Mira, aparte de ser neoconióticos, también es cancerígeno el amianto. Tóxicos sistémicos, tenemos el mercurio, el cadmio y el cloroformo. Y corrosivos tenemos ácidos y alcalinos, ¿no? Estos son más o menos ciertos tipos de efectos y cuáles son las sustancias que van a provocar este efecto, ¿no? Nos vamos a quedar ahí. ¿Alguien tiene por ahí prendido el micrófono? Se escucha cómo se llama. Nos vamos a quedar ahí, vamos a enviar este trabajito, lo vamos a enviar para que ustedes hagan una síntesis desde la 30 hasta la 45, una especie de una síntesis desde lo que es relación dosis-efectos, ¿sí? Sería ya para la próxima semana, sería para el día, creo que martes tenemos nosotros, martes en la plataforma, ¿no?
Entonces el día martes de nuevo nosotros vamos a seguir con sincrónico, pero ya ustedes ya tuvieron que haber subido esta tarea, ¿no? Es realizar una síntesis de todo este tema, de lo que tiene que ver desde la diapositiva número 31 hasta la 45. Relación, dosis, efectos de los tóxicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, hay algunas imágenes. Esta es una toxicidad aguda, vemos nosotros el ejemplo, y una toxicidad crónica, ¿no? Esta persona levantó un tanque, le salpicó a través de vapor, y automáticamente la persona quedó ahí, ¿no? Se desmayó y se intoxicó, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una persona, intoxicación crónica. Miren, entra joven, 1965, a los 5 años ya se está sintiendo un poquito como mal, viene como se oxida rápidamente la persona, se envejece rápidamente, ¿no? A los 10 años ya se le cayó el cabello, perdón, ya se siente muy mal. A los 15 años ya esta persona ahí ya está hasta ciega, ni puede ni ver, ¿no? A los 20 años de trabajar ahí con esa sustancia ya no puede ni caminar, ¿no? Y ya a los, serían 25 años, automáticamente ya lo despiden porque ya él no puede trabajar. Ya automáticamente su cuerpo está que no sirve. Esto es una toxicidad crónica, que de poco a poco la persona se va contaminando, ¿no? Entonces, bueno, esta síntesis ustedes la van a realizar. Aquí tenemos esta dosis letal media, dosis efectiva, concentración letal, concentración efectiva, relación dosis-efectos. Aquí, por ejemplo, vemos nosotros algunas imágenes de personas por consumo de droga, ¿no? Entonces, miren cómo se ha transformado su rostro, cómo se ha oxidado automáticamente, ¿no? Por el consumo, pues, la acumulación de droga en su cuerpo, ¿no? Entonces, todo lo que es dosis y efectos, por favor, ¿cómo que se llama realizar este tipo de trabajo, ¿no? Consulta, preguntas. La diapositiva, ingeniero, la va a subir a la plataforma. Tengo que subirla para que ustedes hasta el día martes, ustedes van a tener, ¿cómo que se llama van a tener chance, ¿no? ¿Qué estamos hoy día 21? 22. 22. Ah, ya, el 20 fue que tuve con ustedes, estamos 22. 22 de julio del 2020. A ver, tengo a Segura. Segura me parece que sí participó en clase. Sí, ingeniero. Buenos días, presente. Alicia Loor, tenemos a Loor. Presente. Ya, bueno, ella no participó en clase, tal vez no le pregunté, ¿no? Orellana está aquí, pero en esta ocasión no participó. Plugas está aquí, pero no participó. Basurto. Basurto sí participó, me parece, creo que leyó, ¿no? Jefferson también participó. Sería Montúfar. Sí. Zambrano también participó en clases. Aquí estoy. Tenemos a Bueno. También participó en clases. Ortega también participó en clases. Ponce. Aquí estoy. Ya no participó. Mosquera creo que sí participó en clases. Sí. Parece que sí. Nieto. Presente. También participó en clases. Coloma. También participó en clases. Torres. Presente. También participó en clases. Almeida. Almeida. Sí, también él participó en clases. Aquí estoy, ingeniero. Ya, Quinto, también la de la gripe. También participó en clases. Jiménez. No participó. Ramírez, no lo he escuchado hoy día, Jonathan. Aquí estoy, ingeniero. ¿Que está enfermito? No, sino que tengo aquí también a mi hija que está al lado. En clase. Ah, ya. Y me hace bulla porque el micrófono apagado. Y Villamar. Listo. A ver, si alguien se me queda afuera, tengo Segura, Loor, Orellana, Pluas, Basurto, Montuf. A ver,
Sí, Montúfar, Zambrano, Bueno, Ortega, Ponce, Mosquera, Nieto, Coloma, Torres, Almeida, Quinto, Jiménez, Ramírez y Villamar. Me salen 22, es por lo que alguien están, creo que compartiendo doble. Yo tengo 2 dispositivos, ingeniero. Ya, Lisek tiene 2. Bien. Serían Ya está. 20. Ya, listo. ¿No se me queda nadie afuera? No, ingeniero. Ya, miren chicos, nos queda poco tiempo de clases, creo que nos queda 3 semanas más y terminamos. De aquí tengo que tomar 2 evaluaciones, porque la primera evaluación es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la introducción de la higiene industrial, creo que vimos un poquito acerca de los contaminantes, en los contaminantes ambientales en el sitio de trabajo, vimos acerca del higienista industrial, toda esa información, pues tengo que tomar una evaluación, y la segunda evaluación es sobre lo que es toxicología, ¿no? Todo lo que hemos visto sobre toxicología, proceso ACME. Para la próxima semana, por favor estén preparados, que voy a tomar las evaluaciones para que ustedes la hagan en la plataforma. Se les dará pues 1 hora para que ustedes realicen las evaluaciones. De aquí tenemos nosotros la tercera, cuarta y quinta unidad, que por lo general son riesgos químicos, riesgos físicos y riesgos biológicos. Yo no voy a entrar mucho en esto de riesgos químicos, físicos y biológicos porque ya lo hemos tratado. Ya lo hemos tratado en fundamento, lo hemos tratado en los talleres. Ustedes también hicieron exposición en esta materia al comienzo. Ya se sabe que es un riesgo químico, que es un riesgo físico, que es un riesgo biológico, ¿no? Lo que sí me voy a centrar más es en la parte cuantitativa. Lo que es riesgo físico, vamos a trabajar con nivel de presión sonora, vamos a trabajar con vibración, vamos tal vez a ver un poquito los instrumentos que se utilizan, vamos a revisar los instrumentos, cómo se utilizan esos instrumentos, pero no voy a entrar en sí en conceptos, definiciones, que es un riesgo físico, que es la iluminación, bueno, ese tipo de cosas no. Más quiero hacerlo de forma práctica. Lo mismo con las cuestiones químicas, no voy a tratar tanto ya cuestiones de conceptos, definiciones de riesgo químico, sino que ya me voy a orientar más bien es a hacer análisis, toma de muestra y análisis de cuando ustedes pueden, como que se llama, decir si un trabajador está en condiciones de trabajar adecuadamente en su área de trabajo o no. Vamos nosotros a hacer ejercicios sobre cuántas partes por millón hay de concentración de una sustancia química ahí, ¿no? Hay unos ejercicios. Y en riesgo biológico, pues bueno, ahí vamos solamente nomás tal vez a enfatizar un poco en los principales bacterias, virus que existen en el medio, ¿no? Voy a facilitarle una lista donde están todos, como que se llama, esas bacterias, virus, y nada más entraremos ahí, ¿no? Ahí terminaremos 3 unidades, y de ahí me queda la unidad número 6, me parece, creo que es, en donde es un poco sobre higiene, y número 7 creo que es sobre instrumentos de medición, pero ahí lo vamos a ir metiendo cuando veamos riesgos físicos, químicos y biológicos, ¿no? Ingeniero, una preguntita. ¿Y para llenar para que volvamos a repasar lo de la matriz de riesgo, la tutoría, cuándo podríamos realizarla? Eso yo les podría dar, pero sería tal vez los días miércoles, después de las 12 del día, ¿ya? Ahí podría yo, como que se llama, tengo chance. Tengo solamente los días miércoles y tengo los días lunes, en la mañana, tal vez de 8 a 9, podría tal vez dar ahí tutorías los días lunes. Pero ustedes me imagino que tienen clase los días lunes en ese horario. Sí, a esa hora tenemos herramientas tips. Sí, yo podría dar tutoría, pero es después de las 12, después de la 1. Después de la 1 podría yo darles tutoría. Ingeniero, ¿y si las puede dejar grabadas? Lo que pasa es que yo a la 1 yo ya estoy en el trabajo, estoy dirigiendo. Sí, no hay problema. No hay problema, se pueden grabar. Ok, gracias. ¿Y cuándo lo podríamos hacer el otro miércoles? Podría ser, sí. Ya pero voy tenemos a el día martes. organizarme y... ¿Mande?
nos confirma el día martes porque tenemos clases para ver si el miércoles nos Ya, conectamos listo. después de la hora. Listo. Bueno, chicos, entonces les dejo porque voy a preparar un poquito la clase que me tengo a continuación, que es de seguridad física en el trabajo con los chicos de monitoreo ambiental, ¿no? Un pequeño receso tienen ustedes, tienen 23 minutos de receso, ¿no? Listo, bueno, pasen bien, cuídense. Chao.